buenos días, seguimos explorando el Parque Nacional Los Glaciares. Hoy nos vinimos hasta Punta Bandera, que está a unos 50 kilómetros del Calafate, porque vamos a explorar este parque desde el agua. Nos venimos a disfrutar del tour Todo Glaciares con la empresa Solo Patagonia. Vamos a estar hoy todo el día navegando por este lago argentino. Ahora mismo estamos de camino hacia el canal Uppsala y aquí, evidentemente, el Parque Nacional Los Glaciares es los glaciares en plural. Tiene muchos otros glaciares, no solamente el Perito Moreno. De hecho, tiene unos 48 glaciares principales. Hoy vamos a conocer algunos de ellos, principalmente los más grandes, y vamos a pasar todo el día navegando por este lago y por los diferentes canales. Bueno, el día comenzó con todas. Zarpamos desde Puerto Bandera y ahora mismo estamos atravesando Boca del Diablo, que es el punto más estrecho del lago argentino. Y bueno, a partir de aquí vamos a encarar hacia el glaciar Uppsala, pero bueno, ya estamos pasando por unos paisajes que son espectaculares. El día empezó con todas. El agua parece una pileta, de verdad que parece una pileta. Preciosa, y con este color que tiene, está espectacular. No sé si llegan a apreciar, mira. Bueno, sí, creo que sí se ve, mira. Es increíble. Posee también una coloración muy particular, típica de los lagos alimentados por glaciares. Puerto Bandera está a unos 40 minutos más o menos desde el Calafate, y así que tuvimos que madrugar hoy porque zarpamos a las 9:30 y literalmente estaba de noche aún. Ah, sí, es que ahora amanece súper tarde ya. Amanece tarde. Hasta las 9 de la mañana no es de día. La carretera que vieron en el vídeo anterior estaba completamente a oscuras, o sea que... Pero bueno, ahora mismo el paisaje se está abriendo, empieza a salir el sol y está súper bonito. Poco tiempo llevábamos navegando y ya estábamos enamorados de los paisajes del lago argentino. Sus aguas tienen un color tan bonito y puro que no parece real. Además, abrigado por la cordillera de los Andes, forman un conjunto paisajístico de película. Encima conseguimos avistar una familia de cóndores andinos muy cerca nuestro. Tremendo animal que, a pesar de estar a la distancia, imponía por su tamaño. Al parecer puede alcanzar los 3 metros de envergadura. Y bueno, tras los primeros deleites con esta maravilla natural, volvemos dentro a tomar un rico desayuno calentitos, que la verdad es que con las tremendas cristaleras del barco, las vistas no dejaban de ser maravillosas. Ya se empiezan a ver los primeros témpanos, estamos llegando como a un mar de témpanos de hielo que le llaman, y estamos acercándonos al canal Uppsala, que... ¿cuántos kilómetros tenía? 53 creo que unos 53 kilómetros de largo, bastante grande yo creo. Pues sí, efectivamente, son aproximadamente 53,7 kilómetros de largo. El glaciar Uppsala es el tercero más largo de Sudamérica, después del Pío 11 y el glaciar Vietnam. Para entrar un poquito en contexto, como les contamos en el video pasado, en nuestra visita al Perito Moreno, el campo de hielo Patagónico Sur es la tercera masa de hielo más grande del planeta, seguido de Groenlandia y la Antártida. Y ahora estamos ya casi llegando al primer glaciar de la visita, que es el glaciar Uppsala. Y ahí van a parar una media horita más o menos para que nos saquemos fotos, para que bueno,
disfrutemos un poco del paisaje y van a ver como los primeros témpanos flotando y son como mini icebergs. La verdad es que Qué fuerte, ¿no? es que es muy fuerte, sí. Vamos a ver icebergs, literalmente. Encontramos un huequito aquí que se está calentito, sigue estando afuera, pero mira, estamos aquí como... Es que llega la calefacción acá y todo, todavía. Es como la antesala, ¿no? En vez de estar en el interior. Sí, hace bastante frío. De hecho, hoy a la mañana nos levantamos a -4 de sensación térmica. Sí. Se estaba nota. bien en la camioneta, pero se sin nota embargo mucho. esta mañana no estaba helado nada. No había, No, la hielo carretera no estaba helada. O sea, estaba bien. Pero sí que ahora sí que se nota que hace fresquito, sobre todo aquí en la proa, Sí. que te da el viento. Y en general, nos contaba un amigo por WhatsApp que te están diciendo en las noticias en Argentina que se viene un invierno súper duro, lleno de nieve. Así que se nos viene una aventura muy buenas. Ya nos verán ahí desenterrando la camioneta de la nieve. Menos mal que ya arreglamos lo de las cadenas. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Estamos llegando, nos estamos acercando a los témpanos de hielo y la verdad son súper azules. Muy grandes también. ¡Qué impresión! El color, ¿viste? El color es lo que más me llama la atención. Es azul puro. Es una locura este lugar. ¿Alguna vez habías pensado en estar tan cerca de icebergs? O sea, Y son súper bonitos. son como esculturas de hielo, o sea, son preciosos. Es una pasada como paró el frío de golpe. Antes que estábamos en movimiento venía todo el viento y se notaba que cortaba. Yo tenía las manos Pero es que ahora congeladísimas. está perfecto, Y también quería comentar una cosita. Me impresiona muchísimo los cortes que tiene el iceberg. Es como si fueran bloques de mármol, ¿te fijas? Porque está como el corte muy... ¡pah! Muy prolijo, ¿no? Muy prolijito. Sí. Es precioso. Es muy lindo. Comentaba además la guía, bueno, datos obvios, ¿no? Un poquito que se sabe que el color azul no es puro, ¿no? Son refracciones que tiene la luz que incide en él, pero si cortamos un cachito de ese hielo realmente es transparente y que además debajo del agua son muchísimo más grandes de lo que podemos ver arriba. Obvio. Esto es solo la Sí, o sea que imagínate, ¿no? Es increíble. Es inmenso. Claro, que además la cámara no sé cómo llega a captarlo, pero créanme que es muy grande, muy grande. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Es impresionante la tranquilidad que hay ahora mismo, ¿eh? Con todo esto... ¡Buah!
Aprovechando la parada en este mar de témpanos, la tripulación pesca un bloque de hielo para quien quiera sacarse una fotito con él o tomarse un whisky con este hielo tan especial. Y esto que vemos aquí es el glaciar Uppsala, el que comentábamos antes que íbamos a venir, que es el tercero más grande de Sudamérica. No nos podemos acercar más porque al parecer hace unos años cayó una masa bastante grande de hielo y provocó unas mini tsunami, digamos, entonces es como que es bastante peligroso, por eso justamente a este no se pueden acercar más de lo que estamos ahora. Pero en persona se aprecia y es súper bonito y se siguen viendo esos colores azules. Muy bonito, y navegar en medio de este, mira, 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 mira lo que es esto. Es increíble. Es una locura esto, ¿eh? Y además ahí el glaciar se puede ver que es un campo gigante. Sí, 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 sí. Estamos acercando a glaciar Pegasini ahora mismo, pero estamos literalmente a... Pegaditos pocos a la metros. pared, que son Sí, como sí. unos 135 metros la parte más alta. Acá el guía nos está ayudando. Son 300 metros, estamos a 300 metros. 300 metros 300 metros la parte más alta. y 50 o 60 la parte más baja. Sí. Ahí nos está tirando los daditos, pero es muy imponente porque estamos re cerca. Wow. Pues eso, son como unos 135 metros, la que es la parte superficial, y hay otros 140 por debajo. 135 metros, para que os hagáis una idea, es como 2 obeliscos, o sea, es súper alto esto. Y es un glaciar limítrofe. Esta parte inferior pertenece a Argentina, pero el nacimiento de este glaciar está en la zona de Chile, o sea, pertenece a los dos países, mitad y mitad. Nos lo perdimos, cayó un trocito allí. Se escuchó, ¿eh? Sí. Sí, se escuchó el estruendo. Bueno, mirando para allá. ¿Quieres déjalo? Hostia, sí, me caigo de verdad, ¿eh? Qué bueno. En vivo y en directo, ¿eh? Yo me quedo aquí agarrada, ya no me muevo más. Agarramos de frente las caídas, madre mía. Y se vio la ola, cómo se generaba la ola y vino y movió todo. Movió todo. Qué miedo, chaval. Qué buena. Impresionante. Ay, qué lugar. Para el qué recuerdo. lugar, qué Ya lugar. para el recuerdo. Buenísimo. ¿Cómo cayó, Dios mío, todo eso?
Bueno, después de deleitarnos con el Spegazzini y esa caída tremenda que pudimos ver en primera fila, bajamos acá a la primera y única parada del tour a comer un poco. Hay un refugio, el refugio Spegazzini, Que está justo enfrente del glaciar, ¿eh? Literal. O sea, literal. Mira, se mira, ve mira. aún. Y bajamos aquí, ahora vamos a comer. El refugio, ya lo vemos desde acá, está bastante bonito. Sí, qué estiloso. Así que a comer algo para seguir con fuerzas. Qué buen día, la verdad. Menos mal que no llovió ni nada, a pesar de que estaba un poquito nublado. Pero se ve todo espectacular, ¿eh? Súper lindo, una luz muy bonita, muy clara. Sí. Las paradas fueron suficientes como para que todo el mundo se saque 27.000 fotos. Sí, sí. De hecho, es lo típico, ¿no? Que al principio, en los primeros minutos, está todo el mundo Desesperado. claramente. Porque Pero no después- sabes con cuánto tiempo dispones. Pero después la gente se va yendo y tardan... Yo creo que están como 20-25 minutos en cada parada que hicimos para sacar sí. la foto y tal. O sea, da tiempo de sobra. Sí, así que estuvimos tranquilos, lo pasamos re bien. Nos llevamos bastantes recuerditos, además de la presencia en estas monstruosidades blancas. Es un paraíso, la verdad es que parece sacado de una película. Estamos acá en plena cordillera de los Andes, viviendo los glaciares que, como este, nacen en Chile, terminan acá. Bueno, es toda una historia, la naturaleza, lo que hizo por acá. Espectacular. Grandioso. Bueno, pues mirad pedazo menú. Hay un goulash de guanaco, cordero, empanadita, postre, una ensalada, de todo, de todo. O sea, vamos a probar Tiene muy buena pinta. Vamos a probar guanaco. Yo nunca probé guanaco. Nunca pensé que fuera a probar guanaco. Yo lo voy a atacar. Yo creo que tengo el guanaco aquí, ¿eh? No, yo creo que es este el guanaco. Pruébalo. A ver. Dámela. Este guárdalo aquí. Sí, está muy bueno. Hiper tierno. ¿Café o qué? Esto creo que es un estofado de cordero, ¿no? O un agua. Muy bueno, muy tierno y además sabrosa la carne, es fuerte, como cuando probamos las empanadas de cordero que dijimos que era una carne fuerte. Me parece que me está gustando mucho esto. Tiene una textura distinta, pero está muy bueno. Creo que este es el guanaco, no lo tengo claro. O este será el cordero. Pero puede ser porque tiene una textura distinta. A ver, guanaco. ¿Lo notas distinto? Noto diferencia entre las dos. El cordero es mucho más suave, se deshace. Pero está riquísimo, ¿eh? La salsa además ayuda mucho. Está muy bueno. ¿Y con estas vistas? Increíble. Bueno, ya terminamos la comida, salimos a estirar las piernas un poquitito. Creo que todavía tenemos una media hora más o menos. Sí, un poquito menos quizá. Así que tenemos acá todo el mundo también que está haciendo lo mismo. Es que no corre el aire, está agradable para salir. Súper agradable, no se mueve una hoja, ¿eh?
No hay nada de viento. A ver, está fresquito, pero no tanto. Pero lo que en normal. realidad fastidia en el barco es el viento, evidentemente. Sí, no, está increíble, la experiencia espectacular. Y nada, estiramos las patas un poquito y reflexionamos lo que fue la experiencia hasta ahora. Tanto los témpanos que había por el camino, como ver el Uppsala de primeras. Y luego, antes de la comida, venir y apreciar de súper cerca Muy cerca. Se el acercó Spegazzini. muchísimo. Yo no sabía que se iban a acercar tanto. Me dio hasta un poco de cosa. Después, cuando se ¿Y movió la el ola? barco, ¿Viste? lo pasé mal, sí. Muy bueno. La experiencia nos está encantando. Es una monstruosidad, la masa de hielo es muy imponente. Te sentís chiquitito Muy pequeño. y la experiencia es súper completa. Ya aún no acabó y nos está valiendo un montón la pena. Muy contentos y lo estamos pasando muy bien. Es informativo también, nos van tirando datos ahí en el barco que no conocíamos. Y nada, muy contentos. Ahora en 10 minutos, 15 subiremos al barco. Y ya de está. vuelta. Y de vuelta. Es que yo creo que en cámara no se aprecia mucho, pero estamos muy cerca del glaciar. O sea, la vista que tenemos ahora mismo. Aquí sentados, en estas ¿Descansando? rocas, nos falta el mate. Nos falta el mate. Pero hay mucha gente tomando mate, la verdad, es un puntazo. Teníamos que haberlo traído. Sí, estábamos confiados. Igualmente nos dieron un refrigerio ahí, que hay una especie de barcito en el barco. Súper cómodo, la verdad. No nos podemos quejar. Pero un mate para aquí venía bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, mira esta postal que tenemos atrás. Es que es un escándalo. Va, espectacular. Súper bonito, de verdad. O sea, esta zona, el Parque de los Glaciares, no es solo el Perito. O sea, el Calafate no es solo el Perito Moreno, porque es lo que más se lleva la fama, ¿no? Es el más visitable, donde está como más preparado para el turismo, la pasarela y todo. Es todo un espectáculo y estamos encantados. Pero solo decir que el desconocimiento que tiene la gente, al menos desde donde venimos nosotros, Claro. sobre qué hay aquí, en el Calafate el Perito Moreno. Pero hay mucho más, de verdad, y es súper lindo todo. Toca partir. Exacto. Ahora yo venía. Nos vamos de vuelta. Estamos en el canal Spegazzini, ¿será? Sí, es Spegazzini. Ahora ya retornaremos por el brazo norte del lago argentino, de vuelta a Puerto Bandera, que allí debe estar esperándonos nuestra casita, si todo fue bien. Sí, y hombre. de allí unos 40 minutos al centro. Quedan 3 días. Mira, aquí en este mapa se puede ver lo que hicimos. Salimos de aquí, de Punta Bandera, fuimos por la Boca del Diablo, todo por este brazo norte, por el brazo Uppsala hasta el glaciar Uppsala, que era donde estaba todo ese mar de témpanos. Volvimos por aquí, por el canal Spegazzini, estamos en este refugio, creo que está aquí, y ahora volveremos por aquí, por el brazo norte, hasta Punta Bandera. Nos salimos a dar una última vueltita acá por cubierta. Viejo de capitán, ahora que faltan unos 15 minutitos más o menos para, Llegar al puerto, sí, para llegar al puerto. estamos pasando otra vez por el canal del Diablo, La Boca del Diablo. Boca del Diablo, eso. Y mira un dato que acabo de soltar que yo no sé si lo llegamos a mencionar, que el lago argentino es el lago más grande que tenemos en territorio argentino. ¿Viste? Es el lago más grande en territorio nacional. Es muy bonito. Muy lindo.
¿Qué tal? ¿Contenta con el día de hoy? La verdad que sí, me gustó mucho. A mí Los también. paisajes son impresionantes. Y es verdad que yo no tengo para nada interiorizado el estar cerca de un glaciar. Para mí es algo como súper ajeno, súper remoto, súper extraño, ¿no? Que capaz a muchos seguidores de aquí de la comunidad les resulta algo más familiar, porque como que ya naces con la idea de que en tu propio país hay esto. Sí, sí. Claro, pero para mí es algo como súper extraño, como si hablo de los leones de África, ¿sabes? Claro, para mí los exacto. glaciares de la Patagonia están ajeno y lejano como los leones de África o algo así, ¿no? Entonces es como una sensación súper, wow, ¿dónde estoy? Muy ¿sabes? épico. Es épico, sí, claro. Muy épico, sí. Está completamente fuera de tu, no zona de confort, pero zona familiar, digamos, ¿no? Claro. Lo entiendo, lo Que entiendo. entiendo que habrá mucha gente de Argentina que o ni ha venido ni ha podido venir a la Patagonia, pero es Claro. como que algo que sabes que está en tu propio país y que lo estudias desde pequeño, ¿no? Tienes conciencia de que está ahí, de que existe, ¿no? Sí. Entonces mi sensación ahora es esa, es como que me explota la cabeza de mirar el mapa y ver dónde estoy, que ya nos pasaba con Ushuaia, ¿no? De viendo Claro. dónde estamos. Sí, en estos momentos, exacto, en estos momentos es como que somos conscientes de lo afortunados que somos. Estamos muy felices de lo que estamos haciendo, estamos contentísimos con lo que estamos conociendo y todo suena a épico. La verdad que todo lo que estamos conociendo es de película y fascinados con la naturaleza que hay por el mundo y que todavía tenemos mucho por delante, pero que ya estamos guardando en nuestro recuerdo cosas imborrables. La verdad es que estamos muy contentos y esta excursión fue de 10, o sea, nos voló la cabeza. Bueno, ya estamos en tierra firme, ya vamos a llegar a nuestra casita. A planear la siguiente aventura. Así que nosotros vamos a despedirlo por hoy. Les dejamos aquí debajo el link de Solo Patagonia si quieren contratarlo con ellos. Nosotros lo pasamos muy bien hoy y la verdad es que cerramos un día de 10 completo y seguimos disfrutando de la maravillosa Patagonia Argentina. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.